el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, hizo un llamado de atención al Congreso, indicando que algunos proyectos no se están tramitando porque no se están cumpliendo las urgencias. Vamos a profundizar respecto de esto, también sobre la agenda legislativa y distintas cosas que están en la agenda nacional. Estamos junto al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, diputado, lo primero es cómo recibe estas críticas deslizadas por el ministro secretario general de la Presidencia, que es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de nuestro país. ¿Tienen asidero o no? Yo las matizaría un poco en el sentido de que, nosotros primero tenemos reuniones con el ministro y la subsecretaria todos los días martes de cada semana para analizar la agenda, no solo la que tiene que ver con los proyectos de ley de este, entre comillas, fast track, sino con toda la actividad legislativa y las prioridades que el Ejecutivo le va poniendo a los distintos proyectos. Desde ese punto de vista, yo creo que si uno considera esta agenda que se acordó a principios de año, de 31 proyectos, hay 19 que ya están aprobados y hay otros 7 que están en discusión hoy día y hay 5 que fueron recientemente enviados por el Ejecutivo. O sea, yo diría que es una agenda que está en movimiento, es una agenda compleja, porque requiere de consensos importantes en materia de seguridad, en donde habitualmente en la Cámara no ha habido mucho acuerdo. Y yo diría que pese a eso hemos ido avanzando de manera muy significativa. No sé a qué se refiere el ministro con las urgencias. Supongo yo que hará relación a 2 proyectos o 3 que están en las comisiones de seguridad respectivas, tanto en el Senado como en la Cámara, que obviamente han tenido un proceso de discusión más largo, como es habitual en este tipo de leyes. En la Cámara se respetan las urgencias prácticamente el 100%. Es en el Senado en donde yo diría que hay un poco más de dificultades con los tiempos. Ya, ¿le parece injustificado entonces lo que dice el ministro? Habría que ver. El ministro lo oí solo cuando en la entrevista no mencionó los proyectos ni las comisiones. Entonces, espero yo conversar con él mañana para ver cuál es el detalle, digamos, de lo que él plantea. Claro, lo que pasa es que ahí, perdón, Davor, queda como la idea generalizada de que en un montón de proyectos el Congreso no está haciendo su trabajo finalmente. Eso es lo que me imagino recibe la ciudadanía en esas declaraciones. Si usted lo lee así, entonces estamos en otra dimensión. ¿Cómo lo lee usted? De lo que yo entendía que estábamos hablando de la agenda de seguridad que involucra estos 31 proyectos que se acordaron entre el Senado, la Cámara de Diputados y el Gobierno a principios de año, de los cuales se han aprobado 19. 5 no los han enviado o están en proceso de envío de parte del Ejecutivo. O sea, si fuera así, el Ejecutivo estaría bien atrasado también, desde ese punto de vista. Si lo leemos desde ese punto de vista, entonces tenemos un atraso no solo en el Parlamento, sino muy particularmente también en el Ejecutivo. Ya, y si hay tanto retraso y tanta pega por sacar adelante todo lo que tiene que ver con materias de seguridad y también otras cosas que están sobre la mesa, ¿están los tiempos para crear nuevas comisiones investigadoras, como han anunciado varios de sus colegas ahí en la Cámara, para fiscalizar muchas de las cosas que están pasando en la coyuntura y que tienen que ver con la eventual corrupción en el país? Bueno, es que son pegas que hay que ir haciendo, trabajos que hay que ir haciendo normalmente. Digamos, uno no se puede solo dedicar a legislar. Eso lo hacemos toda la semana, pero además nuestra labor de fiscalización no la podemos dejar de lado. Y yo creo que esto es una cuestión fundamental si uno quiere profundizar y mantener un sistema democrático de transparencia, porque los casos que estamos recibiendo día a día, y a través de ustedes nos enteramos muchas veces, son terribles. El reportaje que acaban de terminar antes de esta entrevista dice directamente en relación con la corrupción que hay también en materia educacional en los municipios. Entonces, si no hacemos fiscalización, ¿quién la hace? La Contraloría está absolutamente desbordada. Ustedes ven la cantidad de trabajo que tiene la Contraloría, pero después corresponde buscar las responsabilidades políticas, no solo las administrativas. Y desde ese punto de vista, yo soy un firme defensor del trabajo que hace la Cámara de Diputados. Pero, diputados, ¿no son comisiones finalmente vinculantes en cuanto a sus resoluciones y también en lo que uno ve, en lo que está pasando con tantos casos que están sobre la mesa, que de pronto también se puede entorpecer la labor del Ministerio Público, de la Fiscalía, que está investigando en paralelo a la labor que hacen los congresistas? Es que hay que diferenciar, Davor, la calidad de la fiscalización que hace uno y otro. Digamos, a nosotros no nos corresponde llegar a establecer delitos ni responsabilidades administrativas.
eso corresponde a los otros poderes del Estado y en este caso al Ministerio Público fundamentalmente, o a la Contraloría en su efecto. Nosotros tenemos que velar por las relaciones políticas que se establecen, digamos, y que son tan o más importantes que las otras, porque como usted ha visto, los casos de los convenios y todo este mecanismo, por llamarlo de alguna manera, que se ha instalado en Chile, va mucho más allá de las responsabilidades solo penales, digamos, que ya son importantes, pero hay que establecer dónde están los mecanismos, cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en las leyes, cómo definimos mejor las glosas presupuestarias para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la Fiscalía, tampoco tiene que ver con la Contraloría. ¿De quién depende eso? Bueno, de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahí es donde hay una misión fundamental que nosotros no podemos dejar de ejercer. Diputado, usted circunscribía esta discusión respecto de si se están cumpliendo las urgencias o no, si se está avanzando lo suficientemente rápido a la agenda de seguridad, pero hay otras grandes materias en las que ya se va a cumplir 2 años, si es que descontamos que el verano es un poco muerto, donde no se ha podido avanzar y que son realmente relevantes. La reforma a las pensiones, por ejemplo, que era como para hace 4 gobiernos, y todavía, entrando ya o cumpliendo casi el segundo año de este Parlamento, no se ha podido resolver. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué nuevamente esta lentitud, por ejemplo, en ese tema que apremia a los chilenos por tener una buena pensión? Bueno, qué buen ejemplo ha puesto usted. Mire, ese proyecto que es prioritario, así como lo fue para el gobierno y para todos, digamos, así como hay otros en salud, en fin. Bueno, ese proyecto está esperando que el Ejecutivo envíe las indicaciones que se comprometió hace meses. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Bueno, del Ejecutivo, que no ha enviado las indicaciones para y no le pone la urgencia respectiva al proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Entonces, si el ministro quiere hacer la evaluación completa, bueno, hagámosla completa. Ya. Y desde ese punto de vista... Eso responderá al anuncio que hizo, pero después se desdijo un poco la ministra del Trabajo, que decía que la discusión se iba a dejar para después del plebiscito. ¿Puede estar ahí la razón? ¿O igual han seguido las conversaciones y usted ve que el Ejecutivo tiene un apremio, un apuro, un sentido de urgencia real de querer empujar esa reforma a las pensiones? ¿O el plebiscito está paralizando esto? No, yo creo que ahí hay un efecto en lo que ella dijo. Quizás están esperando a que termine este proceso y ver después, digamos... Yo supongo que ya en enero o a fines de este mes, de diciembre, ingresarán las indicaciones. Y lo otro que es muy importante es que el gobierno le ponga la urgencia debida a este proyecto para que tenga prioridad en la discusión en la Comisión de Trabajo y después pueda pasar por la Comisión de Hacienda y llegue finalmente a la sala. Pero lo fundamental aquí, creo yo, también es que el Ejecutivo se allane, así como la oposición también, ojalá, a un acuerdo, porque este proyecto requiere de un acuerdo sustantivo en 2 o 3 materias que son fundamentales, si no, no vamos a avanzar. La del 6%, el destino del 6% de los fondos del empleador y cómo se hace la reingeniería de la industria, de la AFP, en fin, cuál va a ser el rol que va a tener cuál va a ser el rol que va a tener el Estado, en fin. Son todas materias en las que el Ejecutivo requiere de acuerdos fundamentales y yo creo que eso está un poco paralizado, desde luego. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, lo que es el caso convenios, democracia viva, lo que ha pasado en el Palacio de la Moneda, además durante la última semana, donde todos los días hemos conocido por capítulos prácticamente nuevos antecedentes que están vinculados al caso convenio, principalmente en Antofagasta. ¿Usted cómo observa como político las acciones que ha tomado el Palacio de la Moneda, el cómo ha enfrentado este tema con las declaraciones de la ministra Vallejo, del ministro Montes, del ministro Cordero de Justicia? ¿Cómo lo ve, cómo lo lee lo que está pasando? Mire, cuando uno ha vivido casos como este, digamos, y quizás más duros también en anteriores gobiernos, uno se da cuenta de que estas cosas tardan mucho en madurar. Y mientras los actores permanecen en sus cargos con cierta relevancia, digamos, estos problemas todavía van a estar presentes por mucho tiempo. O sea, ¿esto se descomprime, dice usted, con la eventual salida del ministro Montes? No sé si hay que sacar a un ministro, cambiarlo a un funcionario, etcétera. Son tareas esas que son medidas que tiene que tomar el Ejecutivo. No me corresponde a mí evaluarlas, digamos. Lo que yo sí digo es que creo que el gobierno ha sido un poco errático desde el punto de vista de la estrategia con la que hay que tratar estos temas, digamos. Hay que, en mi criterio, digamos, hay que actuar lo más rápido y transparentemente posible para evitar que todos los días nos enteremos de alguna novedad, que va siempre horadando la confianza de la gente en el gobierno, desde luego.
Entiendo que a usted le enviaron una carta a parlamentarios de RN, ¿no?, que buscan iniciar acciones legales si es que se demuestra que el ex seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, dice la verdad y que habría habido un informe del 7 de junio enviado a la presidencia para que se tomen acciones legales en contra de Miguel Crispi, que, recordemos, fue a la comisión que investiga el caso Convenios diciendo que él, el 7 de junio, solo tenía rumores respecto del caso de Democracia Viva. Si ese informe aparece, si se demuestra, como ha dicho, cosas que podría eventualmente presentar en el juicio, ¿estaríamos ante una falta de qué tipo por parte de Miguel Crispi? ¿Y usted respaldaría o no estas acciones legales, que es lo que le piden los parlamentarios de RN? No he visto esa carta que usted menciona. No se la han enviado porque está en la prensa. No, a mí no me ha llegado. Materialmente no la he leído, en fin. Así que se la mandaron primero a la prensa que usted. Sí. Capaz, puede ser. Los medios son modernos ahora, así que puede que haya llegado antes a la prensa. Pero también es cierto que puede que esté en la Secretaría Ejecutiva y yo no la haya visto. Entonces, tengo que ser muy honesto desde el punto de vista de que no puedo ir al fondo de la cuestión porque no la he leído, no la conozco. Pero sí puedo decirle en términos generales que las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y la Presidencia especialmente, en esto son muy vagos porque los que tenemos las atribuciones de fiscalización somos las y los diputados. Y esas se ejercen ya sea por la vía directa, digamos, de la que hace el parlamentario o en la sala o enviando sendos oficios de fiscalización o a través de comisiones investigadoras, que son las que comentábamos delante. Entonces, como no conozco el tenor de la carta, no sé qué están pidiendo específicamente. No, básicamente lo que piden es que si se demuestra que Miguel Crispi mintió en la comisión investigadora, se tomen todas las acciones, tanto fiscalizadoras propias del Parlamento, como eventualmente, dicen, incluso acciones legales que apunten a lo penal y le piden a usted su respaldo como presidente de la Cámara. Pucha, qué pena estar yo parafraseando la carta y que no le ha llegado personalmente, pero está en distintos medios de circulación nacional, entre otros La Tercera, a esta hora de la mañana. La voy a revisar, pero como le digo, es difícil que así en términos generales, ¿no?, que el presidente de la Cámara pueda tomar alguna acción legal a título de qué, digamos, tendría que ser a título de que hubiese algún daño a la corporación. Y ese no es el caso. Entonces, ¿no habría un daño a la corporación si es que Miguel Crispi hubiese mentido, que es el punto que tienen estos parlamentarios? Tiene que aparecer el informe formal del 7 de junio, eso sí, que eso no ha aparecido, es una versión de Carlos Contreras. Claro, si hubiese mentido en la comisión, ahí habría que ejercer las acciones contra un funcionario público, digamos, que tiene además toda la discusión respecto de todos los honorarios que ya se dio, en fin. Yo soy convencido que todo funcionario, independientemente de su contrato, que trabaje para el Estado, tiene responsabilidades públicas y debe someterse, digamos, a estos actos de fiscalización. Y por tanto habría que ver con precisión si él mintió en la comisión, cuáles son las acciones que corresponde tomar. Ya. Diputado, lo que sí le va a llegar también en las próximas horas es el proyecto de ley de condonación del CAE, por lo menos así lo ha anunciado parte del Poder Ejecutivo del presidente Gabriel Boric. ¿Qué le parece la temporalidad con la que llega este proyecto, que a todas luces sabemos no se va a poder cumplir, por lo menos como fue presentado en los tiempos de campaña? Así lo han dicho todos los actores incumbentes, que es demasiada plata para poder condonar el 100% de los deudores. Sí, yo espero verlo también. Como usted dice, Davor, esto es una cantidad enorme de plata. Hablan de en torno a un 4% del Producto Interno Bruto, lo que es una cantidad enorme de recursos que yo no sé de dónde lo puede sacar el fisco, digamos. Me parece que es imposible cumplir con el 100%. Y por tanto hay que esperar a ver cuál es el objetivo que plantea el Ejecutivo, si va a atacar el problema que tienen los profesionales que están más dañados, digamos, que no han podido encontrar trabajo o que no terminaron sus estudios, en fin. Hay que ver bien cuáles son los objetivos que se está proponiendo el Ejecutivo. Sí, pero diputado, ¿es prioridad la condonación del CAE en estos tiempos donde uno ve y mira las encuestas? Los dolores de los chilenos no son el CAE, son otros los tópicos que aparecen. O sea, si usted lo compara con las listas de espera en los hospitales y la cantidad de personas que mueren esperando o una operación o incluso una consulta de especialista, yo tengo claro dónde está la prioridad. Creo que nosotros no podemos abandonar a una cantidad de gente que en Chile se nos está muriendo. Y en eso no es posible equivocarse, digamos. Si usted me dice dónde está la prioridad, claramente nosotros tenemos un problemazo en salud. ¿Y en seguridad, para qué decir? ¿Para qué decir? ¿Cuánto de esto? ¿Para qué decir seguridad? ¿Cuánto de esto, cuánto de los problemas de avanzar en la tramitación de algunos proyectos, cuánto del
debate crispado que hemos visto, sobre todo en este último tiempo, tiene que ver con el plebiscito. ¿Está afectando el plebiscito la manera en que se legisla, las promesas que se ponen sobre la mesa, aún sabiendo que no se van a poder cumplir, no con la expectativa que generan? ¿Cómo ve usted esa conversación entre lo que va a pasar el 17 y lo que está pasando en materia legislativa, por ejemplo? Mire, yo esperaba una cosa, francamente esperaba un ambiente bastante más polarizado que el que tenemos hoy día. Hoy día hay prácticamente una anomia respecto de la preocupación social por el plebiscito. La gente, el plebiscito no está presente en las conversaciones. Yo estoy esta semana, en mi semana distrital, empecé a trabajar en terreno desde el jueves pasado y he tenido este fin de semana una cantidad enorme de reuniones. Y en ninguna parte sale el tema del plebiscito. Las preocupaciones son otras, las preocupaciones son la seguridad, cómo han aumentado los delitos y la violencia con lo que se ejercen, la falta de policía, en fin, el tema de la salud, como lo comentábamos, etcétera. Y el plebiscito para mí no es un tema, no está puesto. Pero para el mundo político no es un tema, no radica justamente ahí esta como desconexión a veces de cómo se está tratando, abordando el tema del plebiscito para el mundo político versus la ciudadanía, porque yo estoy de acuerdo con usted que en el fondo la ciudadanía dice, a mí la Constitución no me va a resolver el tema diario, que es la delincuencia, que es la pensión que no me alcanza, todos los tópicos que hemos hablado. Pero uno ve de pronto que los sectores políticos están muy abocados al tema del plebiscito. Hace poquito esta declaración del en contra que decía que se cerraba el proceso, decía, y a partir del 18 de diciembre nos ponemos a trabajar en las cosas que le afectan a la ciudadanía. Entonces uno dice, bueno, ¿no se está trabajando hoy día en las cosas que le afectan a la ciudadanía? ¿No nos tiene un poco paralizado en términos de cómo se legisla? No, yo creo que no, eso no se ha dado. Pensé, o digamos, dicho de otra manera, creí que esto iba a ser más intenso y nos podría haber paralizado. Pero no ha sido así porque el plebiscito, al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, tampoco es un tema que se discuta muy fuertemente en las discusiones políticas en la sala o en las comisiones. El tema del plebiscito no existe. Y ahí hay diferencias más políticas, más estructurales, digamos, que tienen que ver con esto de la izquierda y la derecha, con la propuesta de si más Estado o menos Estado, si más libertad o no, si en el litio tenemos que ir con una empresa del Estado o no. Esas son las cuestiones que se discuten hoy día en el Parlamento y las que yo escucho por lo menos, digamos. Y en esas, créame que el tema del plebiscito no es una cuestión fundamental, digamos. Diputado, en otro tema, lo que tiene que ver con la crisis de la salud, la crisis de las ISAPRES, los eventuales escenarios también que se configuran para FONASA en el futuro. Tuvimos un fin de semana con mucho intercambio de opiniones de la ministra Aguilera, también de la Asociación de ISAPRES, que ha dicho, entre otras cosas, que hay una inacción del gobierno, que buscan ponerle la lápida al sistema privado de salud. ¿Usted con qué percepción se queda? ¿Que hay una voluntad genuina del gobierno del presidente Boric de salvar el sistema de ISAPRES o derechamente lo que se busca es que caigan en quiebra y se provoque este problema en la salud para todos los chilenos? O sea, si usted me permite, si hubiese alguien pensando en que quieren eliminar el sistema de ISAPRES y no tener una alternativa, esa persona está metiéndose o metiendo al país en un tremendo problema, porque lo que va a ocurrir cuando las ISAPRES dejen de existir, si no tenemos un modelo alternativo funcionando, es una crisis brutal. Y el que esté pensando en llevar al país a eso, creo yo que está extremando las posiciones y nos puede provocar un problema mayor en el funcionamiento de la salud en Chile. ¿Y antes de abril sale el proyecto también desde el Congreso para poder ponerle punto final a este tema? Es que eso está radicado en el Senado y uno de los problemas que ha tenido el Ejecutivo, y que no solo en esta materia, también lo he visto en los temas de transporte o de energía, se concentran en una sola sala, cuando esto debiese haber sido una mesa integrada por diputadas y por senadores de las Comisiones Unidas de Salud. Porque esto se va, probablemente, en algún minuto se va a arreglar en el Senado y después va a tener que ir a otro trámite a la Cámara de Diputados. Y nosotros vamos a empezar a verlo desde cero. Y eso va a retrasar todavía más. Entonces, yo le pedido siempre al Ejecutivo que estas cosas las vaya haciendo de manera más integrada, porque a veces se logran acuerdos en el Senado que después no son revalidados y no tienen por qué serlo así, digamos, en la Cámara de Diputados. Y ahí podemos avanzar en paralelo de manera mucho más armónica, creo yo. Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputados, como siempre, muy gentil por conversar con nosotros hasta ahora. Que esté muy bien. Gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, diputado, que esté muy bien. Vamos a una pausa, son las 9 de la mañana con 11 minutos, estamos de vuelta de inmediato.